Cada época tiene su enemigo de la salud pública número uno. Hace unas décadas lo fue el tabaco, luego la obesidad, el estrés y desde hace unos años ya se habla mucho sobre lo dañino para nuestra salud que es la soledad. Así que me gustaría dedicar hoy esta charla a reflexionar un poco sobre la soledad. ¿Y qué es la soledad? La soledad es una sensación subjetiva de falta de conexión. Quiere decir que lo contrario a la soledad no es la compañía, no es sentirse acompañado, es sentirse conectado, es la conexión, es el hueco vacío que se produce entre la conexión social o con uno mismo que necesitamos y la conexión que tenemos. Y algunas veces la soledad se confunde con otro fenómeno, que es un fenómeno esta vez objetivo, que es el aislamiento, que a veces pueden coexistir u otras veces uno puede sentirse conectado, incluso cuando está solo, o puede sentirse solo estando rodeado de mucha gente. Yo creo que los monjes tibetanos que pasan mucho tiempo encerrados en una cueva sin comunicarse con nadie, lo pueden hacer porque sienten una conexión muy fuerte con unos mismos, con el universo, con lo que es. Y la soledad no siempre se manifiesta cuando una persona está apartada en un rincón de la habitación sin interactuar con nadie. La soledad se manifiesta también en las adicciones, se manifiesta en el cansancio. ¿Cuántas veces hemos dicho que nos sentimos cansados cuando en realidad lo que nos pasa es que nos sentimos solos? Lo que pasa es que el cansancio parece que tiene mejor prensa que la soledad. Y también se manifiesta en las quejas sobre lo egoísta que es la gente, que cada uno va a lo suyo, porque detrás de cada queja que emitimos sobre los demás hay una o varias necesidades propias no satisfechas. Eh, Sin embargo, nos cuesta mucho reconocer nuestra soledad, nos da vergüenza, como si el hecho de sentirse solo significara que algo no está bien con nosotros mismos o que no somos seres socialmente atractivos. Y voy a hablar de la función biológica, de la función evolutiva de la soledad, porque la soledad forma parte de la biología humana y no hay ningún factor de protección infalible que nos proteja de ella. No lo es ni el dinero, ni el sexo, ni la fama, ni siquiera las habilidades sociales adecuadas nos protegen de ella, porque es un hecho universal que experimentamos todos. La soledad se puede decir que es una señal de alarma de nuestro organismo, igual que lo es el hambre, que es una advertencia de que ha bajado el nivel de azúcar en nuestra sangre y necesitamos comer. También lo es la sed, que dice que necesitamos beber para evitar la deshidratación. El dolor, que dice que hay un daño en algún órgano de nuestro cuerpo. La soledad nos informa de que necesitamos la conexión social, porque es igual de importante para nuestro bienestar que la comida o el agua. Así que negar que nos sentimos solos es igual de absurdo que negar que tenemos hambre. La soledad es una alarma de nuestro organismo que se activa a través de la sensación de incomodidad cuando estamos solos. ¿Por qué?
porque hace miles de años estar solo significaba estar expuesto a las amenazas y los peligros. Tenían más probabilidad de sobrevivir las personas que cooperaban, que se vinculaban, que se mantenían cerca de otros. Porque nuestra biología es social. Estamos vinculados, estamos cableados biológicamente para la vida social. La gente primitiva se unía en tribus o en pueblos para así poder dividir las tareas y garantizar la supervivencia de todos. Y esto también demuestra, esto también explica de por qué el rechazo social es tan difícil y tan doloroso. En los pueblos primitivos se rechazaba a los que no cumplían las normas. ¿Para qué? Para hacerles recapacitar, para hacer que dejaran los comportamientos no aceptados y para hacerles volver a la tribu, también para protegerlos. Es una cuestión muy práctica. Una persona en una isla desierta probablemente no sobrevive, pero tiene así. Se han hecho muchos estudios que demuestran una cosa muy curiosa sobre cómo vivimos el rechazo social. En uno de los estudios, los científicos descubrieron que los jugadores de baloncesto, a los que los compañeros no les pasaban la pelota, en sus cerebros se encendía una parte que se llama la corteza cingulada anterior, que es la misma parte que se enciende cuando experimentamos un dolor físico de cierta intensidad. Eso quiere decir que nuestro cerebro, cuando sentimos rechazo, o sea, cuando experimentamos rechazo social, nos produce las mismas sensaciones que cuando hay un daño real en nuestro cuerpo. Esto es un mecanismo que tiene nuestro organismo para motivarnos a buscar la protección de la tribu, para no alejarnos. Y esto sí que funcionaba muy bien hasta el momento de la revolución industrial del siglo XIX, que es cuando se puso más énfasis en el individualismo. La gente empezó a trabajar en las fábricas, a mudarse a las ciudades y de esta manera dejando de depender de las pequeñas comunidades y relajando los vínculos y la conexión. Pero lo que ha cambiado es lo de fuera. Lo que ha cambiado es el software, pero el hardware sigue el mismo. La soledad sigue siendo una experiencia humana universal. Y aquí quiero volver a la idea de por qué la soledad perjudica nuestra salud. Voy a leer unos resultados de un metaanálisis de los estudios que se realizaron sobre la conexión entre la soledad y la salud. Y dicen lo siguiente, que la contaminación atmosférica aumenta nuestra probabilidad de morir prematuramente un 5%, la obesidad un 20%, el consumo excesivo de alcohol un 30% y la soledad un 45%, sobre todo porque aumenta el nivel de estrés y debilita nuestro sistema inmune. ¿Y qué pasa cuando la soledad se prolonga en el tiempo, cuando se cronifica? Entonces intentamos protegernos de ella muchas veces con las estrategias poco acertadas. Por ejemplo, creando las historias sobre nuestra valía o creando historias sobre los demás, sobre lo peligroso que es el mundo. Nos volvemos muy desconfiados. Vemos el peligro donde no lo hay. Buscamos malas intenciones en la gente. Y yo esto lo conozco muy bien, las experiencias de la gente que me cuenta, por un lado, que se siente sola y por otro, me cuenta lo mala que es la gente. Esto también, yo como inmigrante, que a veces trabajo con otros inmigrantes,
También he vivido y he escuchado esas historias de las personas que por el desconocimiento del idioma o por algún otro tipo de dificultad que no les permite integrarse en la sociedad, que suelen describir la realidad exterior como algo mucho más amenazante y mucho más, como mucho más hostil de lo que es. Y yo me he dado cuenta en mi experiencia terapéutica y en mi propio proceso de terapia y de desarrollo personal que la soledad muy dañina y la soledad muy destructiva la suelen experimentar sobre todo las personas que en su infancia, que cuando eran pequeñas, ese periodo natural de dependencia, de depender de los demás, de los padres, de los cuidadores, por algún motivo se acortó o fue disfuncional. Las personas que no se sintieron vistas, que sus necesidades no se tuvieron en cuenta, las personas que tuvieron que crecer y madurar demasiado deprisa y desarrollaron la creencia de que no son importantes. Y como una estrategia de protección, desconectaron de su dolor, desconectaron de sus necesidades, desconectaron de sus emociones, al mismo tiempo desconectando de su esencia, desconectando de su autenticidad y de su vulnerabilidad. Y tener contacto con quienes somos de verdad es obligatorio para conectar íntima y auténticamente con los demás. Porque la verdadera conexión es cuando lo auténtico en mí entra en contacto con lo auténtico en ti. Y por eso yo os pregunto, cuando entramos en relación, cuando entramos en contacto con los demás, ¿qué buscas? Cuando entras en contacto con los demás, ¿qué buscas? ¿Validación o conexión? La validación la entiendo como la búsqueda de aceptación y de que los demás me demuestren mi valía, me demuestren que soy suficiente. Si lo que yo busco en contacto con los demás es la validación, no me voy a atrever a ser auténtica porque no sé si les va a gustar. Las personas que buscan validación se preocupan mucho por qué parte de mí puedo hacer visible y qué parte tengo que esconder para garantizarme la aceptación. Eh, Esto lo voy a explicar con un ejemplo. Esas personas que siempre están disponibles para los demás, pero no piden ayuda para sí mismos, o sea que aceptan la parte necesitada de los demás, pero niegan y rechazan la suya. Si nos damos cuenta, ahí se produce un desequilibrio que no les permite mostrarse auténticos con los demás. Y ese grupo de personas, los llamados salvadores, esas personas que están para los demás, pero no conectan con su propia necesidad, suelen experimentar mucha soledad. Y el conflicto entre la validación y la conexión en realidad es el conflicto entre encajar y pertenecer. La conexión tiene muchísimo que ver con el sentido de pertenencia, que es un anhelo muy primario, muy innato, de formar parte de algo más grande que nosotros, de una tribu. Y voy a leer una frase del libro Desafiando la Tierra Salvaje de Brené Brown, que creo que va a ser la frase más importante que voy a leer hoy. Y dice lo siguiente: dado que el verdadero sentido de pertenencia solo se produce cuando mostramos nuestro yo auténtico e imperfecto ante el mundo, nuestro sentimiento de pertenencia nunca puede ser mayor que nuestro nivel de autoaceptación.
Para pertenecer no tengo que cambiar lo que soy, tengo que ser lo que soy. Pertenecer es cuando yo entro en un grupo, en una relación, dando lugar a todo lo que soy. Y encajar es cuando yo hago esfuerzos por formar parte, invalidando algo de mí, una parte de lo que soy, buscando esa aceptación. Y para pertenecer de verdad a una tribu, primero tengo que pertenecer a mí mismo. Quiere decir, tengo que volver a recuperar el contacto con mis partes más íntimas. Tengo que volver a recuperar contacto con mi autenticidad, con mi vulnerabilidad, con mi parte más herida. Dice Brené Brown, pertenecer a nosotros mismos significa ser llamados a sostenernos solos, a aventurarnos en las tierras salvajes de la inseguridad, la vulnerabilidad y las críticas. O sea que para recuperarme a mí misma tengo que hacer un viaje muy solitario, qué paradoja, a las profundidades de lo que soy. Porque hay viajes que solo podemos hacer en soledad. Hay fronteras que solo podemos cruzar solos. Voy a terminar con una frase de Joseph Campbell que dice lo siguiente: si ves cómo se extiende tu camino en el horizonte, ya sabes que no es tu camino, porque tu propio camino lo haces con cada paso que das. Por eso es tu camino. Gracias.